La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con Jóvenes para los jóvenes en familia. Como siempre nos reunimos con nuestros jóvenes que realizan algunas cosas tan interesantes. Así como San Juan Bosco decía a sus jóvenes, Dios nos puso en este mundo para los demás. Estos jóvenes que han entendido y entonces que se dedican al servicio de su comunidad. Vamos a presentarle aquí entonces este grupo maravilloso que vienen, son unos cuantos. Todos son muchachos ahí bien fornidos parece. No alimentamos bien, buena alimentación. Bueno, queremos presentar aquí a estos jóvenes que vienen, nos visitan, sobre todo las actividades que realizan también dentro de su comunidad. Vamos a comenzar aquí por la izquierda. Decinos vos tu nombre. Queremos saber si tenés algún cluche, si soy un maranillo, todo nos interesa. Mi amor, la estresa, ese no es tu humor, padre, bueno, creo que tenés. Bueno. Decinos por tu nombre, qué estás haciendo y así vamos a ir presentándonos uno. Hola, mi nombre es Evelio, soy el vocalista de este grupo, tengo 38 años. Pues ya dijiste, soy vocalista, entonces ¿qué es tu grupo? Porque entonces ya estás diciendo todo. ¿Qué son ustedes primero todos? Nosotros somos el grupo Juan 316, grupo católico, nos encargamos de evangelizar a través de la música, a través de la alabanza, enfocado siempre a los jóvenes. Así son llamados, Juan 3:16. ¿Y qué dicen en Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único Jesucristo para que todo aquel que en él crea no muera, sino que tenga vida eterna. O sea, usted, esa es la consigna, ese es el objetivo de usted. Totalmente dar a conocer ese mensaje, porque al final es el mensaje para todos. Nah. Y para todo aquel que quiera creer, aunque no quiera creer, termina creyendo y necesitando justamente esa palabra, esa esperanza. Bueno. Vamos entonces aquí ahora a mi derecha, presentarte un poco tu nombre, vamos a conocerte y qué vos estás haciendo dentro de este grupo Juan 3:16. Yo soy Marcelo Rojas, en el grupo actual estoy tocando la guitarra eléctrica y la voz también acompañando a Evelio. ¿Y dónde aprendiste la guitarra, José? Y aprendí a los 5 años más o menos. ¿Pero estudiaste así o bebido? Tengo un vecino, el vecino Ponciano Zamudio se llama. Que le mando un saludo de paso, que me enseñó en el requinto primeramente, música paraguaya full. Sí. Y luego nos fuimos al observatorio. ¿Cuántos años vos tenés? Yo tengo 22 años. 22. ¿Y también estás estudiando? Sí, estoy trabajando en una empresa de comercio exterior, así como administrativo y estudiando también. El administrativo me llevó, pero su mamá lo está bien. Cobranza, facturación. Qué bien. O sea que hoy el trabajo también. Sí, gracias a Dios. Sí. O sea, no hay que estarte corregir por eso. Bueno, vamos de nuevo allá, el lado izquierdo, presentarte por tu nombre. Y usted no me dice de su equipo, tenés que decir. Padre, yo soy Jorge Chamorro, soy supervisor de mantenimiento de la empresa, o sea, trabajo de supervisor de mantenimiento. En la empresa Simplas de Mariano Roqueano. Ya le voy a cobrar, Simplas. Y también soy nacido y malcriado en el Sportivo Luqueño. Sí, de país así, te digo, y creo que todos lo conocimos en la ciudad de Luque. Aprendí a tocar la guitarra en la iglesia católica. Sí. Empecé a tocar en el 2011 aproximadamente. ¿Qué decía ahí en la iglesia católica? ¿Te iba y veía? Yo era parte del grupo juvenil, padre. ¿Y qué pasó? Nuestro único guitarrista se fracturó la mano. Sí. Y no tuvimos otra opción a que yo aprenda a tocar la guitarra, padre. Entonces, así empecé, padre. Ya, bueno, muy bien. Gracias por tu presentación. Vamos aquí al otro. Vamos a escuchar por tu nombre, de dónde. Mi nombre es Gustavo. También soy de la ciudad de Luque. El luqueño lo voy a hacer en mi entonces soy del Sportivo Luqueño también. También, y la final de la Copa Paraguay va a ser Guaraní Luque. Eso es cierto. ¿Y qué van a ganar?
Y nada, me dedico al rubro de la peluquería, barbería. Te han dado los tomates. Espectacular, voy a hacer publicidad. Tengo mi propio local también, gracias a Dios, me va muy bien. Luque. En Luque, estoy sobre la calle Rosario y Maestro Félix. Ya. En la calle que sería la calle de la Catedral de Luque. Sí, bien en el centro estoy ubicado. Y... Vamos a mandarle esto. Yo también me puedo ir en cuadro. Claro, No necesito todavía yo, ¿verdad? bueno, y así. Qué bien. Bueno, vamos a ver del otro lado. Aquí tu presentación, tu nombre. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Yo me llamo Emilio Enríquez. También soy de Luque, nací en Luque, pero soy del Club Olinka. Bien. Bueno, toda la familia Olimpi. Sí. Y yo toco la batería en la banda. Banderita. Sí. Me dedico, tengo un negocio de catering. Además, junto con mi señora, tenemos el negocio, se llama Rico Antojos. Rico Antojos. Gracias. Y estamos en el centro de la ciudad. Y justamente Amigo del centro, ¿qué calle sería ahí? estamos al costado de la plaza. Ahí la peatonal, por ahí. ¿En la peatonal, luego? Sí. Bueno, ya sé, ya. Entonces, Rico Antojos, yo ya aprendí bien a entrar por ahí, sí. De Antojos. Está bien. Y entonces vos te dedicas a eso. Y vos estudiaste luego la parte de gastronomía, todo eso. Estudié un poco, pero al final estudié fue administración. Bien, sí. Y tu esposa también trabaja ahí contigo. Sí. Ya. Así que, ¿qué más funciona? Ya. Qué maravilla. Entonces, Natalia, Carolina, bueno. Y el último, a ver un poco, tu presentación, tu nombre. ¿Qué tal, padre? Me llamo Jesús Almirón, soy el bajista de la banda. Me dedico al rubro del comercio exterior también. Vamos junto con Marcelo. Y estoy en el departamento de operaciones y empecé tocando guitarra como todos en la iglesia. De la parte del grupo juvenil me atrajo, me gustó y empecé a aprender gracias a YouTube. ¿Y cuál era tu capilla ese? Jesús Buen Pastor, ahora pues. Mora, pues, mira un poco. Y ahora todos están trabajando. Todos estamos trabajando. Bueno, ¿y el que tiene familia solo o también ya están casados? ¿Vos? ¿Él ya está casado? Casado para toda la vida. Bueno, yo estoy casado también. Y él también casado. Bueno, así entonces se dan cuenta, le tenemos a estos jóvenes que tienen sus actividades, tienen sus negocios, tienen sus empresas también, son trabajadores de todo un poco. Pero no se olvidan de algo esencial y fundamental, que es poner al servicio. Decíamos, justamente aquí le tenemos detrás de nosotros los ojos que nos miran, San Juan Bosco. Y este es el santo de los jóvenes que siempre decía, Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Entonces, les agradezco a ustedes, muchachos, que vengan aquí. Y no, gracias a vos, padre, por el Gracias a vos, padre, por la invitación. Bueno, eso, cuando vos sabes y conoces, entonces, porque es un buen testimonio también para otros jóvenes. Por eso, nuestro programa se llama así. Así que, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea gris, es simplemente por saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo, pero no
esperanza, donde todo sea triste, simplemente saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Soporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos nosotros volviendo con más Jóvenes en Familia. Aquí estoy con el grupo, todos son luqueños. Y los luqueños son siempre muy fanáticos. A pesar de haber sido olimpistas. Y ahora parece que ya están casi campeones ya están ahí, todavía están celebrando. Bueno, entonces fíjense, qué lindo que este grupo así, ellos se dedican a música, se llamaba Juan 3 y 16. Sí, tan en todo eso, y Dios por vivir. Entonces, por la salvación de la humanidad. Pero nosotros queremos saber cómo nació este grupo, ¿verdad? ¿Quién de ustedes? ¿Quién hablar aquí? Vos, sí, vale. A ver, vamos a escuchar un poco cómo ustedes comenzaron, qué es lo que les movió como jóvenes, cuándo comenzaron con esto, y bueno, todo el desarrollo de este hermoso grupo. Perfecto, padre. Y realmente el grupo empieza el año pasado. Empezamos el bajista, el tecladista, la segunda guitarra y yo actualmente. Teníamos otro baterista y estamos viniendo trabajando en eso, ¿verdad? Con los jóvenes. Este año empezamos nuevamente y empezamos a tener contacto para poder ir a apoyar lo que es Pascua Joven. Entonces ahí decidimos buscar un vocalista realmente para poder seguir este servicio de una mejor forma y entregar algo más lindo a lo que es el servicio, ¿verdad? Y en ese trayecto, Gustavo, que es el tecladista, le conoce a Evelio y le trae a Evelio a conocer al grupo. Le presentamos lo que es el grupo, lo que venimos haciendo. Y entonces Evelio empieza a integrar con nosotros, ¿verdad? La idea comienza primeramente empezando en Pascua para poder desenvolvernos y poder decir, él también discernir, ¿verdad? Si es realmente lo que él está buscando. Entonces pasa ese trayecto, pasamos por casi 12 capillas aproximadamente en esa Pascua Joven, recorriendo Pascuas. Hacíamos 4 capillas, 5 capillas por día aproximadamente. Realmente fue durísimo ese encuentro. Y ahí realmente discernimos todo como grupo y decidimos que encarar un proyecto más serio. Entiendo. Y entonces de eso comienza prácticamente, padre, y actualmente estamos trabajando mucho con la pastoral juvenil de Luque y las pastorales que están insertadas en Luque, que es la de Cristo Rey y demás. Entonces, padre, así empieza, ese es el puntapié del grupo actualmente. O sea, 2023 y ahora entonces 2020. Así que están y se van agregando otros dentro del grupo. Bueno, y dentro de este caminar, a mí lo que me interesaría, vamos a ver algo contigo. ¿Qué es lo que más, por ejemplo, a vos te llama la atención, que gustó, cómo lo hiciste vos para integrar este grupo? O sea, para unirte también al grupo.
Yo, padre, formo parte de una comunidad juvenil también. Soy coordinador de una comunidad juvenil en la capilla de San José, después de la Venta. O sea, como ya estaba ahí al frente. Y siempre estuve ahí, estuve hace 4 años, ¿no? Pero Dios me dio un talento, me regaló un talento, entonces yo siempre digo que la forma en la que mejor puedo servir y puedo ayudar a la iglesia también es evangelizando a través de la música, ya que tengo ese talento que me regaló. Claro. Y nueve, voy a escuchar que también está vocalista. ¿Vos sos vocalista? Yo soy vocalista, padre. ¿Y sos mi novio? ¿O desafín? Yo creo que desafín el Espíritu Santo es el reino, padre. Lo importante, yo creo que cuando se me escucha, se le escucha el Espíritu Santo y no a mí, no van a salir corriendo. Bueno, yo empecé cantando a los 14 años en Niño Jesús de Prada, acá en la zona de Herrera. ¿En serio? Así como todos, así como todos acercándonos al coro, empecé a tocarle la guitarra, cantando, desastre cuando eso. Y Dios empezó a hacer su obra. Volviendo a después 3 y 6, un día estaba yo bastante barbudo y melenudo. Me acerqué a la barbería de Gustavo y empezamos a conversar y él me invitó al grupo. Y a mí me pareció interesante la propuesta de poder dar ese paso, porque se venía Pascua Joven y nosotros veíamos la juventud de Loque que está un poquito confundida. Y tanto el hambre de Gustavo como mi hambre era tratar de rescatar a los jóvenes, darle un mensaje a través de lo mejor que tenemos nosotros, que es la evangelización a través de la música, así como dice San Francisco, el que canta, ora 2 veces. Y así empezamos esa maratónica Pascua Joven 2024 de viernes, sábado y domingo a full. Y fue maravilloso como los jóvenes recibieron la Juan 3:16. Fue maravilloso como pudimos entregarle a los jóvenes el mensaje tan lindo que ellos, por lo visto, estaban tan sedientos de escuchar. Y abrazaron la palabra, abrazaron las alabanzas, abrazaron los momentos de adoración. Y toda esa música que ustedes van haciendo, son música ya conocida en el medio, música religiosa. Sí, tenemos un mix de popurrí que es músicas conocidas. Y este año estamos lanzando 2 sencillos propios. Bueno, ¿y quién es el organista? Gustavo. Es vos, Gustavo, es barbero. ¿Y quién es que está al frente de Gustavo? O sea, ¿quién es el que organiza todos estos, los ensayos, por ejemplo, donde hacen? Y la verdad que nosotros nos propusimos una meta, un compromiso entre todos de tachar un día X. Ya. ¿Qué día dan? Y los lunes estamos practicando. Lunes. Sí, y claro, para que no sea el lunes over. Sí. Y también los peluqueros los lunes a su casa. Todo bien pensado. Y solemos practicar en la casa acá de Marcelo. A veces en mi barbería. Está bien. Y a veces solemos alquilar salones de estudio y eso. Y nada más, nosotros queremos hacer algo bueno, algo serio. El mensaje que queremos llevar es algo muy grande, muy importante. Y yo, por ejemplo, tengo 33 años. Sí. Y estoy casi de los 15 años por la capilla. Ya. Y siempre buscaba algo más para que yo pueda hacer a nivel personal y espiritual. Claro. Antes era coordinador de un grupo juvenil de la capilla San José también. Sí, cerca de mi casa. ¿Qué es San José? San José hermoso. El mío también, San José Obrero. El tuyo de un obrero. Ya. Y de ahí salí, me fui con los hermanos franciscanos. Ya. Activaba mucho en lo que era en el Leprocomio, en Zapucay. Sí, y después hacíamos servicio en misa de Tacumbú, a Cantabla, a todo lo que era a nivel musical. ¿Quién eso hacía? Con los franciscanos. Con los franciscanos. Mira, sí, y después de ahí me aparté un poquito por motivos personales, laborales, estudio y todo lo demás. Y luego le volví a encontrar a ellos, siempre le veía a ellos, claro, pero volvimos a coincidir más a menudo y nada, estamos acá enfrente. Muy bien. Bueno, así entonces estamos compartiendo aquí con estos jóvenes, con el grupo musical que se llama Juan 3. Es interesante, que estamos contando la experiencia y cómo Dios llama también
el corazón de nuestros jóvenes y este deseo de servir siempre a los demás. Queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hasta Él. Yo sé que me necesitas mi amor, me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hasta Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hasta Él. María, dame la fuerza para poderles mostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hasta Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hasta Él. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros por más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y en este domingo aquí tenemos a estos jóvenes, al grupo musical. Es interesante, ¿verdad?, cómo se van viendo y cómo sigue también este deseo de hacer el apostolado. Muchas experiencias diferentes, vidas diferentes, pero cómo el Señor también va uniendo, ¿verdad?, esta fuerza, pero siempre para hacer. Bueno, Jesús, queremos luchar por ahora. ¿Cómo vos te uniste a este grupo? Y también a ver cómo te sentías actualmente en medio de ellos. Sí, yo venimos tocando, la verdad, con Jorge y Gustavo hace bastante tiempo en varios proyectos que teníamos dentro de la iglesia, ¿verdad? Se dio un día que decidimos buscar más, una manera de llegar más a los jóvenes, y se nos ocurrió la idea de juntarnos. Entró Marcelo
se unió Emilio y así empezamos. La verdad no sabría decirte a qué edad empecé con la música, ya de grande, sería a los 18 más o menos. Pero siempre estuve dentro de la iglesia. Mi papá era delegado de una capilla cerca de mi casa. Siempre detrás de él. Es Jesús Buen Pastor. Jesús de Morascue. De Mora. Siempre estuve detrás de él y siempre me llamó la atención la música. Entonces, mirando a la gente del coro, agarrando la guitarra sin saber. ¿Y cómo hacer? ¿Alguien te enseñó ahí o otro? Empecé, sí, con la gente del coro. Viendo cómo tocaban, no sabía hacer las notas, nada. Después empecé a mirar YouTube. Y la verdad que YouTube me sumó bastante para... La verdad que me ayudó bastante. Después de la guitarra ya pasé a lo que en realidad me gustaba, que era el bajo. Y desde ahí venimos. Ya, otra con el bajo actualmente. Así es, soy batista. Qué espectacular. Una vez un señor me dijo, yo soy el contrabajo es. La verdad, madre mía, se me va a y te dice, podría llamar eso también. Puede ser también que... Bien, dediquen a todos sus instrumentos. Sí. Bueno, vamos a seguir güey, con Jorge y vos, ¿cómo te uniste al grupo? Y padre, así, Experiencia también, ¿cómo? y así como decía Jesús, padre, creo que una tarde sentados, como venía diciendo, tocábamos siempre con otros grupos, pero un día decidimos que teníamos que hacer algo diferente. Pensamos siempre en hacer algo diferente realmente, porque cuesta mucho en la Iglesia Católica conseguir gente que se comprometan y que realmente digan, vamos a ensayar, vamos a hacer buena música. Entonces nuestro objetivo siempre fue eso, ¿verdad? Tratar de hacer de buena calidad lo que queremos hacer, ¿verdad? Que es la música. Entonces tratamos de juntar gente y así se fue reuniendo lo demás para hacer un proyecto realmente serio y comprometido a lo que es la Iglesia Católica, porque lo que queremos es hacer bien realmente todo, porque tibio no le sirve a nadie. Entonces buscamos siempre la excelencia en la música católica, ¿verdad? Qué lindo. Y yo empecé, padre, tocando la guitarra en el grupo juvenil, como comentaba hace rato. Fui parte también del grupo juvenil y lamentablemente uno de nuestros guitarristas, el único, se fractura la mano en una de esas ocasiones y fui exigido a poder practicar y poder tocar, ¿verdad? Pero no es que se fractura la mano tocando la guitarra. No, cuando fue entonces se dicen fracturó la mano y ya se tocando la guitarra. Cuando fue, entonces ahí empecé a tocar en el coro. Hubo domingos donde me iba solo a tocar y cantar los pubs que sabía. Entonces ese fue un largo trayecto realmente hasta llegar hasta acá donde estamos actualmente, padre. Qué espectacular. Bueno, así entonces estamos con esto, con el y vos, Emilio, ya no viene de testimonio, cómo te unís. ¿O con qué instrumento estás? Yo tengo la batería. Batería. Y yo soy el último de entrar al grupo. El último. Ya primo. Este año más o menos a mitad de año. Ya. De mitad. O sea, después de apago y entonces. Ya. Pero vos me decís, no, que ya tu restaurante, ya. Ahí para que digamos en el mago de una peatonal, así mismo. Me invitaron una vez porque el baterista iba a tener otro compromiso, ¿verdad? Entonces hallamos. Y después de eso me habían comentado que el baterista ya no iba a poder seguir. Entonces ahí me dijeron ya seriamente si quería formar parte de la banda, ¿verdad? Sí. Y así, pero vos tocaban luego batería antes. Como muchos dijeron, yo empecé con la guitarra también. Pero ya de los 7, 8 años tengo una familia de músicos. Mi hermano, mis tíos, todos tocan guitarra, teclado. ¿Por qué dije? Pero es cierto que los luqueños todo tiene que tocar. Dice, de ahí moría juguea o va a poco oro. ¿Cierto que en lugar sí, a veces sí, voy a jugar. La inactanea o corregir diccionario. Bueno, y así sí. Y los otros dicen que men así, dice, ¿sabes? Oye, porque algo pues. Bueno, espectacular. Entonces, sí, estamos con estos jóvenes y estamos viendo todo el testimonio. ¿Y qué es lo que verdaderamente ustedes hacen? A ver, ¿en qué lugares trabajan? ¿Quiénes son los que les llaman? Porque hace un año ya que están con esto, ¿verdad? Comenzaron
con la Pascua, ¿verdad? La Pascua joven. Exactamente. Y después, ¿qué otros encuentros? ¿Cómo continuaron después de la Pascua? Estamos en Pascua, primavera con Cristo. A ver, eso es en septiembre, ¿verdad? Eso en septiembre ya. También nos vamos a conciertos cristianos católicos, adoraciones. ¿Qué, por ejemplo, lo último que le presentaron de esos conciertos, donde participaron en un concierto? Claro. Estuvimos en un concierto cristiano ¿Por qué así? en hay un grupo de jóvenes que están haciendo conciertos para recaudar dinero porque se quieren ir al video. al Pubinado. Por eso, al video, Sí, Fest. y este domingo, no, este sábado, por ejemplo, tenemos otro otra vez, Así. porque viste que es muy grande el gasto que ellos están teniendo. Claro. Y prácticamente para ellos va a ser, no sé, algo alucinante estar ahí en ese evento. O sea que, y tienen entonces muchos llamados, muchos pedidos. Sí, de parte de los coordinadores del grupo juveniles o de parte de la gente de la pastoral o de la parroquia, siempre nos invitan, nos tienen en cuenta porque donde nos vamos a tocar siempre dejamos algo bueno, entonces eso es lo que se ve reflejado en cada llamado otra vez. Evelio, ¿y cómo es la cuestión cuando ustedes han tocado hasta qué hora de la noche y después al día siguiente tienen que ir a trabajar, por ejemplo? Wow. Wow, güey. Es lo maravilloso de servirle al Señor, que justamente después de dejar un mensaje, de ver cómo la gente recibió, Dios sabe llenar el corazón de cada uno de nosotros de esa forma y nos fortalece. Entonces, servir a Dios llena de gozo el corazón y ese gozo nos vuelve a dar la fuerza para continuar al día siguiente. O sea, nosotros levantamos de renovados, fortalecidos, llenos del Espíritu Santo y nos vamos a trabajar como si fuese que absolutamente fresco. No, ya, aparte, no solamente en misa, nos vamos a fiestas patronales, le cantamos a gente de todas las edades en ese momento, a niños que se ven, están ahí los niños bailando, a los señores, a la gente en las cantinas, los que están cocinando. Es maravilloso ver cómo toda la gente se prende a lo que Dios nos confió, nos prestó y ver cómo esa gente está ahí disfrutando y con el corazón lleno de gozo, es lo que a nosotros nos llena. Claro. Que, bueno, así entonces estamos escuchando este testimonio lindo de cómo también ellos realizan su trabajo, su empeño y su deseo, ¿verdad? De dar ese granito de arena en la construcción del reino. Queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Es como un río, es una lluvia, es un soplo, es un fuego, es el Espíritu que está aquí. Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo. Es el Espíritu de Dios que está aquí. Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo. Es el Espíritu de Dios que está aquí. Soplando
soplando en mí, ardiendo en mí. Es como un río, es una lluvia, es un soplo, es un fuego, es el Espíritu de Dios. Que está aquí. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos en este domingo, seguimos partiendo con nuestros amigos que vienen desde Luque. Músico medio y Luque, ahorita. Llegaron padre buenos músicos. Bueno, nosotros ahora queremos, queridos jóvenes, queridos muchachos, escuchar un poquitito, además de todo este testimonio, un mensaje que ustedes puedan dejar. El cuarto bloque solemos dejar así para luego centrarnos en esta palabra de Dios que es, como ustedes decían, es lo que ustedes también les movió, ¿verdad? Para hacer este servicio tan importante dentro de la comunidad de hacer crecer el reino de Dios. Vamos a comenzar contigo aquí, Marcelo. Oye, era algo me dijiste, animador de tu propia comunidad, ¿no? La comunidad juvenil. Sí. ¿Qué mensaje le quería dejar vos hacia los jóvenes, a las familias, no sé? Y para, así como dice el refrán del grupo, la palabra, para aquel que todo crea, ¿verdad? Que nada es imposible, también como dice en otras canciones propias, si vos crees, hay un Dios que todo lo puede, y no importa la circunstancia, como se dice, siempre se puede con la ayuda de Dios. Espectacular. Dice, y vos, que yo quiero que necesidad. A ver. Yo le quiero animar a todos los jóvenes, así como cada uno de nosotros nos acercamos a la capilla, a las parroquias de nuestra comunidad, acérquense porque la iglesia está sedienta de coros, la iglesia está sedienta de que cante, que toque la guitarra. Y así como a mí, que empecé a los 14 años no tocando bien, le dije que si el Señor de Dios me llevó a través de Niño José de Praga, después a una comunidad que se llama Misionero Oroga, de Misionero Oroga me llevó a la cárcel a predicar, a ver la necesidad que hay por todos lados. Después estoy acá en Juan 3:16 y veo la necesidad de los jóvenes. Es solamente decirle sí, empezar con algo chiquitito, y Dios te va a abrir puertas, caminos y te va a usar, te va a bendecir tu vida y tu familia. Ese es mi mensaje para los jóvenes. Qué bien. Si vos Jesús. O primero. Comencé. Después vamos a... Y la verdad que para los jóvenes, decirle que Dios siempre le espera, que Él está siempre ahí para ellos, y para los padres que le apoyen a sus hijos en todo, ¿verdad? Porque ahora, hoy en día pasan muchísimas cosas y prácticamente son los jóvenes y los niños las primeras víctimas de todo lo que pasa en el mundo, y de no dejarles solo a ellos, siempre encaminar con ellos, guiarles por el buen camino. Y de hecho de apoyarle siempre en todo. La música disciplina bastante, ¿verdad? Claro, pero entonces, da gusto también, ¿verdad? Escuchando lindas melodías. Bueno, Jorge, añadiendo miles de mensajes. Sí, padre, y realmente, como a mí una vez también me dijeron, creo que tenemos que ser aguerridos para poder estar en esto, ¿verdad? Metidos en lo que es la realidad católica y poder estar al frente de algunas cosas. Yo también fui coordinador, padre de un grupo juvenil en mi capilla, y entonces que seamos realmente atrevidos, porque dice el Papa que hagamos lío, pero que sepamos hacer ese lío. Entonces, más que nada yo le hizo a los jóvenes a que puedan realmente comprometerse a la Iglesia Católica, y que hay mucho trabajo dentro de la Iglesia y que realmente va a ser remunerado de la mejor manera. No te van a dar plata, pero va a caer muchísimos tipos de bendiciones para tu familia, trabajo y demás cosas. Entonces, eso le digo a los jóvenes, que no tengan miedo,
que tomen realmente su cruz y que le sigan al Señor y oren por sobre todas las cosas. Espectacular. Bueno, ahora sí, Jesús, ahora me hago. Bueno, yo quiero decir lo que siempre mi papá me dice, ¿verdad? Deja todo en manos de Dios. Vos esforzate, trabaja por lo que quieras, pero siempre confía en Él, que Él te va a dar todo lo que necesites. Ese es el mensaje que tengo que dar para los jóvenes de hoy. Gracias, Jesús. Bueno, y ahora todavía terminamos ahí con nuestro amigo de vídeo. Tu mensaje como materito, si no, Y más que nada que luche por tus sueños. No se canse porque vamos a tener muchos tropezones siempre. Pero para cada tropezón, una caída aún más fuerte, ¿verdad? Luchar por los sueños porque se hacen realidad de la mano de Dios. Ah, qué lindo. Bueno, así entonces, queridos amigos, después de escuchar estos mensajes tan lindos que nos animan a todos y ustedes jóvenes, de acuerdo a esas cualidades. Y se dan cuenta que no hay edad, uno comienza de chiquitito, que alguien comenzó de chiquitito a tocar la guitarra, cualquier parte, con esto y eso. Y de lo más grande, ahí está, Jesús. Pero, aunque está con YouTube y con lo que es. Profesor YouTube, no, espectacular. Y eso quiere decir que hay deseos y sobre todo que hay buena predisposición y lo más importante, el querer hacer llegar ese evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Por eso uno se esfuerza, lucha y procura dar lo mejor. Nosotros vamos concluyendo nuestro programa, como siempre, con la lectura de la palabra de Dios. Y vamos a tomar, ya que el nombre del grupo es Juan 3:16. Voy a leer, ¿verdad? Vamos a ver en qué contexto del 3:16. Dice, porque tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Dios no envió al mundo a su Hijo para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y el juicio consiste en que habiendo venido la luz a este mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que practica las obras malas odia la luz, y no camina hacia la luz, para que sus obras no sean descubiertas. Pero el que obra la verdad camina hacia la luz, para que quede en evidencia que sus obras han sido hechas según. ¡Qué maravilloso! Pero a ver, ustedes que ya a buscar primero comienza todo con el amor de la juventud, pero ustedes, por eso nos envía a su propio Hijo. Pero después va desglosando el creer, porque el creer significa el adherirse verdaderamente a los principios y valores de Dios. Caminamos, trabajamos y hacemos todo lo que Dios nos regala, pero por el bien de los demás, por el bien de la comunidad, por el bien de nuestra familia, por el bien de nuestros hijos. Y en este caso, ustedes que se dedican también quieren llegar hasta los jóvenes, por el bien de tantos jóvenes. Y luego continúa esa última y tercera partecita que dice justamente en que aquel que no cree y el que no quiere hacer el bien, de por sí dice ya es juzgado, porque no quiere caminar hacia la luz, sino que siempre va a buscar la oscuridad. Y para que no exista eso, entonces, ustedes han sentido ese llamado de parte de Dios, para ayudar a otros jóvenes, para ayudar a otras personas, a dejarse iluminar en el corazón, en la vida, y así comenzar a hacer un camino según Dios. Muy bien, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Ahora siempre te veo aquí y yo les deseo buen trabajo, buena evangelización, como ustedes ya dijeron. Ustedes se sienten instrumentos en las manos del Señor. Y eso es lo importante. Sentirnos verdaderamente instrumentos en las manos de Dios, porque no somos nosotros, nadie les va, sino que yo pongo en manos de Dios para que el Señor obre a través de nosotros y haga llegar su mensaje de salvación a tantos jóvenes y familias que necesitan. Y nos despedimos entonces así y les dejo la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima. Saludamos entonces a todos, nos despedimos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.